Hoy vamos a preparar una guarnición muy buena, muy sabrosa para acompañar carnes. Vamos a hacer unos morrones confitados. Tenemos morrones verdes y morrones rojos que están impecables, tienen la carne bien gruesa. Primero los vamos a asar y después los vamos a confitar. Para condimentarlos vamos a usar un par de cucharadas de azúcar, sal marina y un aceto de higo que va a ser el toque final a la preparación. Para iniciar la preparación vamos a llevar nuestros morrones a un tostador para asarlos y luego quitarles la piel. Los morrones ya están cocidos de todos lados. Ahora, para facilitar el pelado, los vamos a poner en una bolsa de celofán y los vamos a dejar hasta que enfríen. Dejamos todos nuestros morrones en la bolsa. La cerramos y los dejamos hasta que enfríen. Este método de ponerlos en una bolsa de celofán o de papel y dejarlos cerrados hasta que enfríen facilita mucho el quitarles la piel y después poder continuar la preparación. Después de un par de horas, nuestros morrones ya están fríos. Es el momento de comenzar a pelarlos. Cuando están fríos, pelarlos es fácil. Y no importa que la piel se haya quemado, porque como se puede ver, el morrón está perfecto. También le vamos a quitar las semillas. Como se ve, la piel se desprende fácilmente de la carne del morrón. Para confitarlos y saborizarlos vamos a utilizar un par de cucharadas de azúcar fina, vinagre de higos y sal marina. Después de pelar los morrones, los llevamos a la heladera para que se enfríen bien, aproximadamente por una hora. Ahora los cortamos en tiras gruesas. Ahora disponemos nuestros morrones en una sartén antiadherente.
final para caramelizar nuestros morrones va a ser una emulsión de vinagre de higo, azúcar, 2 cucharadas de azúcar y una pizca de sal. Con la sartén a fuego medio vamos a agregar la emulsión y cocinar hasta que evapore. Una vez que evapore el acheto, nuestros morrones ya están listos. Quedan súper sabrosos, con ese dulzor y acidez que le aporta el acheto o el vinagre de higos que hayamos elegido. Es una deliciosa guarnición para acompañar carnes, para acompañar otras vegetales, para hacer en un sándwich, aportando un sabor diferente, un sabor delicioso a nuestros platos. Agradecemos a todos los que forman parte de nuestro canal. Suscríbete y seguinos en YouTube para recibir todas nuestras recetas.